Me presento, mi nombre es Alfonso Gutiérrez Hoyos, soy candidato local en materia laboral. Yo nací en Aguascalientes y he crecido toda mi vida en esta ciudad y en este estado, al cual le tengo un profundo amor. Estamos viviendo un momento histórico. A partir de este 1 de junio, los jueces elegirán mediante voto popular. Más allá de si compartimos o no compartimos esta reforma y los resultados que han tenido, es ya una realidad y a partir de esa realidad debemos de actuar. Yo vengo a invitarlos a que se informen sobre los candidatos que nos comparan, que nos sometan al escrutinio para que nuestra trayectoria y capacidad salga a relucir y que ustedes puedan ejercer de la manera más informada el derecho al voto para elegir a los mejores perfiles en esta elección. Yo apareceré en la boleta color azul cielo con el número 4. Es un sistema de elección ciertamente complejo porque habrá muchos candidatos y muchos cargos que elegir. En la boleta que yo apareceré, como te mencionaba, es color azul cielo y tiene el logo del Instituto Estatal Electoral. Dentro de esta boleta hay varios cargos a elegir. El número con el cual me puedes identificar es el número 4 y el recuadro en el que habrás de colocarlo será en el primero del lado derecho, que es el que corresponde a la persona de género masculino, juzgador laboral. Espero que, como parte del resultado de esta entrevista, logre convencerte y me apoyes este 1 de junio con tu voto. Muchas gracias. Amigos del Heraldo de Aguascalientes, bienvenidos a otro Zoom judicial. En esta ocasión nos acompaña Alfonso Gutiérrez Hoyos, quien es candidato a juez local en materia laboral. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, Lee. Muchas gracias por el espacio de darnos a conocer a la población, que es precisamente lo medular en esta elección, que la gente pueda identificar y conocer la trayectoria y capacidad de sus candidatos y ejercer un voto razonado, este 1 de junio. Cuéntenos cuál considera que es el mayor reto del sistema judicial en México y en Aguascalientes actualmente. Mira, Lee, quienes han participado o han tenido la buena o mala fortuna de intervenir en un proceso judicial, fácilmente identificarán cuáles son los problemas que acusa nuestro sistema judicial, que es, yo lo resumiría en 3 puntos. La lentitud que tiene, en ocasiones la negligencia que tiene y en algunos otros asuntos un tema de corrupción. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Yo los identificaría y los resumiría en esos 3, de los cuales se desplegan muchos otros, y precisamente mis propuestas están encaminadas a tratar de erradicar este tipo de problemática. Por ejemplo, en cuanto a los tiempos, la justicia que no llega a tiempo en ocasiones ya no es justicia, porque una vez que se resuelve el asunto, quizás lo que era materia de ese litigio ya ha quedado obsoleto. Y es muy fácil para los candidatos venir y prometer cosas. Yo he escuchado en estas entrevistas y en otros espacios que muchos hablan con eufemismos de justicia cercana, de el juez del pueblo, etc. Y estoy de acuerdo. La justicia debe de ser humana, debe de ser cercana y debe de ser accesible. Pero no hay que perder de vista algo. Seguramente en este espacio nos están escuchando médicos, nos están escuchando arquitectos, nos están escuchando carpinteros, nos escuchan personas que ejercen su profesión y su oficio. Y ellos sabrán que a veces con las buenas intenciones no basta. Por ejemplo, como médico, para hacer un buen diagnóstico no basta con ser un médico cercano. ¿Sí? Para un arquitecto o un ingeniero construir una edificación sólida, no basta con ser un arquitecto o un ingeniero cercano. ¿Sí? Estamos en una etapa, en un contexto histórico en el que aparentemente los eufemismos quieren privar sobre la realidad. Y lo cierto es que para ser un buen médico o un buen oficio, por ejemplo, un buen carpintero, un buen arquitecto, y en este caso, un buen juzgador, no basta con buenas intenciones o como ostentarse como una persona que va a ser cercana al pueblo. Es importante sí tener cercanía y saber cuál es la realidad que viven la mayoría de los mexicanos y de los justiciables, pero hay algo muy importante. La reforma modificó el cómo vamos a elegir a los juzgadores, pero se siguen manteniendo ciertos requisitos. Por ejemplo, las sentencias que emitimos o que emitiremos las personas juzgadoras deben de estar debidamente fundadas y motivadas. ¿A qué me refiero con que estén fundadas? Que tu resolución debe de descansar y debe estar soportada en los artículos o en las jurisprudencias que ya existen. Por ejemplo, en materia laboral, pues tenemos la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Federal del Trabajo son más de 1000 artículos, la Constitución son 130 y tantos artículos, y jurisprudencia se ha dictado muchísima a lo largo de toda la historia. Para tú dictar una resolución, la buena intención importa, pero también es muy importante haberte dedicado y preparado de manera técnica para poder ejercer esa profesión como debe hacerlo un médico, como debe hacerlo un arquitecto, como lo debe hacer también un carpintero, ¿sí? Tener el conocimiento en la materia para que esa resolución esté debidamente fundada y motivada. Y de esta manera, con el conocimiento de la materia, se puede mejorar la calidad de las sentencias, la negligencia que en ocasiones se da y también los tiempos de resolución.
porque cuando tú conoces de fondo una materia, sabes las formas en las que puedes reducir los tiempos y puedes cumplir con lo que ordena la ley. En este contexto, ante posibles presiones externas, tanto económicas, sociales, políticas, ¿cómo garantiza su imparcialidad? Las principales críticas que se le han hecho a este sistema de elección popular es precisamente que vulnera la independencia o puede llegar a vulnerar la independencia en la toma de decisiones por parte de las personas juzgadoras. Aquí, ¿qué es lo que quisiera yo resaltar? Es muy importante el cómo llega un candidato, ¿sí? Para ver a quién le puede llegar a deber favores. No debe de llegar una persona que le deba su postulación o su elección a alguien porque su voluntad eventualmente estará sujeta a la presión de ese alguien. En mi caso particular, te puedo decir lo siguiente. Yo en la boleta no estoy apareciendo por casualidad ni porque alguien me haya hecho un favor. Soy de las opciones que se eligen en la materia de derecho laboral la que más años de experiencia tiene en esta materia y también obtuvo el primer lugar en el examen y en la evaluación técnica que se nos realizó para poder participar como candidatos. Este primer lugar lo obtuve dentro de los 3 comités de evaluación en todo el estado de Aguascalientes. Entonces, mi postulación no se la debo a nadie. Me la debo a mí, a mi preparación y a mi experiencia. Mi voluntad va a ser independiente. Yo no debo ningún favor. Y la otra es la elección. Yo no pertenezco a ningún partido político, no soy militante de uno de ellos, no pertenezco a un grupo fáctico de poder. Toda mi preparación y mi trayectoria profesional ha estado ligada a la impartición de justicia. Entonces, aparezco en la boleta por mis méritos, por mi trabajo, por mi esfuerzo, y también si llego a ser electo por la gente, por el voto genuino y razonado de quienes nos escuchan, a quienes logramos convencer y a quienes nos apoyarán este 1 de junio. Pero no le deberé mi voluntad a nadie más. Eso me permite que mis decisiones que llegue a tomar como persona juzgadora sean totalmente independientes. Profundizando en este tema sobre su preparación, ¿cómo se ha preparado para este cargo? ¿Cuáles son los estudios y experiencias que lo solventan pues, para llevarlo a cabo? Ali, fíjate que me considero afortunado porque tuve la virtud de identificar muy rápidamente en mi andar académico y profesional cuál era mi vocación. Desde los primeros semestres de la carrera descubrí en esta materia, que es el derecho laboral, mi sentido profesional. Y a partir de ahí me fui desarrollando. Desde el punto de vista académico, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Este grado lo obtuve con la distinción de desempeño sobresaliente en el examen general de egreso por parte del Ceneval. Y la licenciatura la terminé con un promedio de 9.5 en las materias relacionadas con el derecho laboral. Después estudié una especialidad en la Escuela Federal de Formación Judicial. Esta especialidad es en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral y para acceder a ella también me sometí a un examen de oposición porque fue la primera generación y salimos electos. Y también concluí mis estudios de maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de La Salle. Y es, entre otros cursos, diplomados y seminarios que he tomado en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y otras instituciones de educación superior privada. En cuanto a lo profesional, te decía, tengo más de 13 años en el servicio público, todos relacionados con cuestiones jurisdiccionales, y de esos 13, que aquí es lo más importante, 11 de ellos están directa y estrechamente ligados con la materia laboral. Comencé como notificador en un órgano constitucional autónomo. Después fui auxiliar jurídico de la Dirección General del Trabajo, en la cual estuve fungiendo como auxiliar dictaminador en la Junta de Conciliación y Arbitraje y como asesor en la Procuraduría Local de la Defensa del Trabajo. Después, dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, fui también secretario de acuerdos y en la Procuraduría fui subprocurador y procurador local de la Defensa del Trabajo. El procurador local de la Defensa del Trabajo, para quien no lo sepa, pues es el defensor de los trabajadores de Aguascalientes. Es quien los defiende de manera gratuita cuando tienen algún problema y los acompaña dentro de los juicios para obtener una resolución favorable. Después hubo una reforma en el 2019 por el cual las juntas desaparecían o dejaban de recibir asuntos nuevos y se creaban los tribunales laborales del Poder Judicial. Con motivo de esta reforma se abrieron exámenes de oposición para que las personas que los pretendíamos integrar nos sometiéramos al estudio de nuestra capacidad y de nuestras habilidades. Yo participé en este proceso, resulté habilitado y desde el año 2021 trabajo como secretario instructor del Poder Judicial. El secretario instructor es el cargo previo al del juez, es el que se encarga de la fase escrita de los juicios y
soy de todos los secretarios que elaboran el Poder Judicial el que mayor antigüedad tiene y el que también, de acuerdo a las estadísticas del propio Poder Judicial del Estado, el que mejores tiempos de resolución ha tenido. A lo largo de su experiencia, ¿cómo ha manejado sus prejuicios o creencias personales? Al momento de juzgar se requiere de cierta objetividad. ¿Cómo conseguirla? En efecto, Ali, todas las personas tenemos creencias propias que se nos dan por el contexto cultural, social y familiar en el que vivimos. Sin embargo, lo más importante como una persona juzgadora es ser consciente precisamente de cuáles son estas creencias para poder apartarlas a la hora que tú vas a ejercer la función de juzgar. Y tratar y ser lo más objetivo posible, es decir, concentrarte en los hechos que narran las partes, las pruebas que aportan y aplicar el derecho tal cual lo marca la ley. En el caso de personas en situación de vulnerabilidad, ¿cuál es su postura sobre el acceso a la justicia de estas personas y qué medidas impulsaría o aplicaría para garantizar que el sistema sea más incluyente? En efecto, Ali, una justicia que excluye no es justicia, es discriminación institucionalizada. Entonces, lo más importante en cuanto a esta pregunta es precisamente identificar que hay grupos vulnerables dentro de la sociedad que no se encuentran en una situación similar al del resto de la población y requieren que juzguemos con perspectiva. Te pongo un ejemplo, una trabajadora embarazada, una persona que no sabe leer y escribir. A la hora de tú valorar una renuncia, tienes que identificar qué tan lógico es que una mujer que se encuentra embarazada durante el 6º mes de gestación y está próxima a recibir los beneficios que le otorga el Seguro Social, decidiría renunciar. ¿Qué tan verosímil es esa renuncia? ¿Sí? Creo que, o por ejemplo, una persona que no sabe leer y escribir y te exhiben una renuncia de esta persona, pues analizar precisamente que esta persona, dadas sus características, pues no es lógico que haya elaborado ese documento de forma unilateral. Y lo importante en cuanto a lo que me cuestionas es precisamente que a la hora de juzgar no es nada más aplicar la ley por aplicarla, sino hacerlo con perspectiva, es decir, identificar las circunstancias particulares de cada caso concreto y con las herramientas que nos da la ley, ajustarlas para que podamos obtener un resultado lo más cercano o en ocasiones lo más justo posible. ¿Cómo resolvería precisamente aquellos casos en los que la ley pareciera ir en contra de la justicia? Esta yo creo que es de las preguntas más interesantes y que más nos desnudan en nuestra forma de pensar como personas que aspiramos a juzgar. ¿Qué pasa cuando el derecho aparentemente va en contra de la justicia? Creo yo, y aquí es muy importante que identifiquemos en qué materia estamos hablando. La materia laboral es una materia muy poco formalista. De hecho, nos dice que privilegiemos el fondo sobre las formas para obtener una resolución más cercana a la realidad. Creo yo que no necesariamente en la materia laboral la ley está en contra de la justicia o el acatar la ley te lleva a un resultado en ocasiones que puede ser injusto. Yo creo que lo que te lleva a un resultado injusto no es la ley en sí misma, sino el desconocimiento de la ley, porque la ley te otorga herramientas como juzgador para que tú puedas resolver de acuerdo al fondo y que tu resolución en un cierto margen de discrecional se apegue a la realidad. Por ejemplo, si un trabajador dice que gana un sueldo porque el abogado infló la demanda y dice que gana 100,000 pesos, tú como juzgador, ¿sí? La propia ley, la jurisprudencia, existen criterios que te dan la herramienta para decir, bueno, por un lado la ley te dice el salario del trabajador se presumirá cierto salvo que el patrón acredite lo contrario. Entonces, suponiendo que una persona dice que tiene un sueldo exageradamente alto, vamos a decir 100,000 pesos para un puesto de constructor. Ese sueldo, si el patrón no tiene los documentos, los recibos de nómina para acreditarlo, la ley dice que se presume que es cierto el que maneja el trabajador. Y una aplicación a rajatabla de la ley sería decir que en efecto esta persona tenía este sueldo. Pero eso sería el desconocimiento de la ley, no la ley lo que es injusto. ¿Por qué? Porque la ley también te da ciertas herramientas, te permite como juzgador, si haces una buena argumentación, estimar que un sueldo es inverosímil, de acuerdo a las funciones que realiza, y te permite también de manera oficiosa allegarte de pruebas para tú tener elementos y decir cuál sí sería un salario real ante lo exagerado que es el planteado en la demanda, aun y cuando el patrón no haya demostrado el salario que él señaló al contestar la demanda. Para ponerte un ejemplo, tuvimos un juicio en el cual una persona que se dedica a cuestiones médicas dice tiene un sueldo también muy alto, ¿no? El patrón no cumple con su obligación y cuando llega el asunto conmigo para dictar la resolución, pues me doy cuenta que fue pasando por todas las personas del juzgado y nunca, de manera oficiosa, se ordenó girar un oficio a ciertas autoridades para tener información y dictar una resolución justa. Cuando llega conmigo, lo que hacemos es regularizar el procedimiento, ordenamos girar oficio
por ejemplo, en este caso fue al Seguro Social y a otras instituciones y asociaciones médicas para que nos dijeran cuál era el sueldo promedio de una persona que tenía estas funciones de acuerdo a sus bases de datos. Recibimos la información y de acuerdo a la información que recibimos pudimos en efecto condenar, pero con un salario apegado a la realidad, no con el salario que de acuerdo también a ciertas reglas de la ley también pudimos haber tomado como cierto. Muy bien. ¿Cuál proceso considera mejor, el que existía a base de la carrera judicial o el proceso que establece la reforma? Yo creo que este es de los puntos más delicados. En efecto, el sistema anterior para elegir juzgadores en apariencia era a través del mérito y el conocimiento y la experiencia. ¿Por qué? Porque los criterios para elegir un juez antes de esta reforma era la carrera judicial y el examen de oposición. ¿Qué es lo que se buscaba con estos mecanismos? Pues la carrera judicial lo que buscaba es que una persona tuviera experiencia en una determinada materia a la cual pretendía ser juzgador y el examen de oposición que tuviera también los conocimientos. Sin embargo, aunque teóricamente esa reforma, esa forma de elegir los jueces es correcta, también te podría decir que la de elección popular en apariencia sería bien bajo también un escenario utópico en el que las personas en su totalidad se informaran de todos los candidatos que estamos participando y pudieran elegir todos de forma razonada. Sin embargo, en la realidad, ni un sistema ni el otro han sido efectivos, porque en la actualidad el concepto de carrera judicial se ha manejado de manera muy ambigua. ¿Sí? Quienes hayamos pisado un juzgado como litigantes o incluso como funcionarios, y esto te lo digo como una persona que trabaja dentro del propio Poder Judicial, y también estas palabras quizá ponen en riesgo mi trabajo, pero la verdad es un valor que no está sujeto a negociación, de acuerdo a mi forma de pensar. Pero quienes hayan pisado un juzgado, nos hemos dado cuenta que existen personas juzgadoras que aun y cuando fueron electas en apariencia por la carrera judicial, pues no cuentan con los conocimientos y la experiencia suficientes en una determinada materia para ser juzgadores. Todos sabemos una realidad que es triste, que es el amiguismo y el nepotismo. ¿Sí? No podemos cegarnos y hacer como que esto no existe. Dentro del Poder Judicial existe y se han utilizado estos argumentos y se han tergiversado lo que es la carrera judicial para elegir personas que son cercanas a ciertas personas que se encargan de dirigir el Poder Judicial. Entonces, yo creo que no es tanto la forma o el proceso para elegirlo, sino las personas que ejecutan la forma de elegir a los juzgadores. Sin embargo, hay algo de estéril en esta conversación, que la realidad ya es una, van a ser electos por voto popular. Decantarnos por un sistema u otro es bueno y abona a la cuestión democrática y someterlo al debate público, pero ya es una realidad la elección por voto popular. ¿Qué es lo que nos toca hacer? A nosotros como candidatos nos toca acudir a este tipo de espacios, los cuales agradecemos para darnos a conocer, hablar con la verdad, hablar de frente, y la ciudadanía tiene otra tarea, otro deber cívico, que es el informarse, compararme en este caso, por ejemplo, a mí con mis contendientes para que puedan elegir a la persona que tiene más experiencia y más conocimiento en un área determinada, que es a la que pretende juzgar, y puedan elegir ese voto razonable. En cuanto a la remuneración económica de juzgadores, ¿considera que es ofensiva para la población o merecida para la función? Las remuneraciones. Aquí yo quisiera hacer un preámbulo antes de contestar esta pregunta, porque para las personas hay mucho desconocimiento en cuanto a la forma en que está organizada el Poder Judicial. Este 1 de junio se van a elegir juzgadores del fuero federal y juzgadores del fuero local. Las remuneraciones que percibe un juzgador federal son muy distintas a las que percibe un juzgador local. En todo el escalafón es prácticamente del doble o más del doble. En algunos cargos llega hasta al triple. Entonces, quisiera primero recalcar eso, que a nivel federal sí existen sueldos muy altos, pero a nivel local pues son por mitad de los que se dan en el Poder Judicial federal. Yo estoy aspirando al cargo de juzgador local en materia laboral. Y contestando directamente la pregunta y habiendo hecho esa aclaración, partiendo del contexto y la realidad económica de los aguascalentenses y de los mexicanos, a mí sí me parece un exceso y un privilegio las remuneraciones que perciben las personas juzgadoras. Quizá no es lo políticamente correcto decirlo, pero es lo que yo pienso. Y es lo que piensan la mayoría de los mexicanos, porque es una realidad. Hay personas que trabajan jornadas extenuantes durante todo un año y en todo ese año no van a ganar lo que una persona, por ejemplo, un magistrado, percibe durante un solo mes de trabajo. Entonces, sí es ofensivo, pero lo ofensivo
Ali, te diré, no es el monto de la remuneración. Lo ofensivo para mí es cómo se ha pretendido justificar esto. Lo he escuchado de otros candidatos y lo escucho. El argumento para decir que es una remuneración justa es porque se pretende o se parte de una premisa falsa, que un juzgador que tiene un salario alto va a ser incorruptible. Creo que esto es lo que a mí me parece más ofensivo, que se pretende engañar y decir que la honestidad está sujeto al pago, ¿sí? La honestidad no es un tema de dinero, es un tema de valores. Entonces, independientemente de cuál sea la remuneración, esto no debe de condicionar la probidad con la que se ejerza la función de juzgar. Eso es a mí lo que me parece más delicado, la forma en que se ha pretendido argumentar esto, porque, repito, no es un tema de dinero, es un tema de valores. Alfonso, le agradezco mucho su presencia en el Heraldo de Aguascalientes. ¿Cuál sería el mensaje final para los que nos están viendo? Pues a la sociedad pedirles que así como nosotros como candidatos hacemos el esfuerzo de venir, darnos a conocer, ustedes hagan el esfuerzo. Cuestionémonos cuánto tiempo le dedicamos a la semana a tener nuestro hogar limpio. ¿Sí? Este 1 de junio dediquemos 30 minutos, 1 hora a mantener un poder judicial limpio, elegir a los mejores candidatos, aquellos que no le debamos nada a nadie, que le debamos todo a nuestra capacidad, a nuestro trabajo, a nuestra experiencia, y que eso nos permite ejercer una función de manera independiente a las presiones externas que se tienen en este trabajo. Muchas gracias. Manténganse informados a través de nuestra página de internet heraldo.mx, nuestro medio impreso y redes sociales.